Primer libro de los Reyes, capítulo 7. Oremos. Padre nuestro, que moras en las mansiones celestes, Señor, por favor, ahora vamos a estudiar tu palabra porque sabemos que en ella encontramos la vida eterna, pero necesitamos tu compañía, tu dirección. Por favor, Padre, acompáñanos en la persona del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. Sin embargo, Salomón tardó 13 años en terminar de construir todo su palacio. Construyó la casa del bosque del Líbano, de 50 metros de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Había 4 filas de pilares de cedro que sostenían vigas que también eran de cedro. El techo de cedro de la casa estaba encima de las vigas que se apoyaban en los pilares. Había 45 vigas, 15 en cada fila. Las ventanas estaban colocadas en lo alto, en 3 filas, cada una frente a la otra. Todos los portales y las cubiertas de las puertas tenían marcos rectangulares, con las aberturas una frente a la otra, de 3 en 3. También mandó hacer la sala de las columnas, de 20 metros de largo y 30 de ancho. Tenía un pórtico delante, cuyo dosel también estaba sostenido por columnas. La sala del trono donde se sentaba como juez se llamaba Sala de la Justicia, y estaba revestida de paneles de cedro, desde el suelo hasta el techo. El palacio de Salomón, donde vivía, estaba en un patio detrás del pórtico, hecho de madera similar al templo. También mandó hacer un palacio para la hija del faraón, con la que se había casado. Todos estos edificios se construyeron con bloques de piedra, cuya producción era muy costosa. Se cortaban a medida y se recortaban con sierras por dentro y por fuera. Estas piedras se utilizaban desde los cimientos hasta los aleros, desde el exterior del edificio hasta el gran patio. Los cimientos se colocaron con piedras muy grandes de primera calidad, de entre 4 y 5 metros de largo. Sobre ellas se colocaron piedras de primera calidad, cortadas a medida, junto con madera de cedro. Alrededor del gran patio, del patio interior y del pórtico del templo del Señor, había 3 hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. Entonces el rey Salomón mandó a traer a Hiram desde Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era de Tiro, un artesano que trabajaba el bronce. Hiram tenía una gran experiencia, entendiendo y conociendo toda clase de trabajos en bronce. Acudió al rey Salomón y llevó a cabo todo lo que el rey le pidió. Hiram fundió 2 columnas de bronce. Ambas tenían 9 metros de altura y 6 metros de circunferencia. También fundió 2 capiteles de bronce para colocarlos encima de las columnas. Cada capitel tenía una altura de 2.5 metros. Para ambos capiteles, hizo una red de cadenas trenzadas, 7 para cada uno. Alrededor de la red de cadenas trenzadas hizo 2 hileras de granadas ornamentales para cubrir los capiteles en la parte superior de ambas columnas. Los capiteles colocados en la parte superior de las columnas del pórtico tenían forma de lirios, de 2 metros de altura.
En los capiteles de ambas columnas estaban las 200 hileras de granadas que las rodeaban. Justo encima de la parte redonda que estaba junto a la red de cadenas trenzadas, erigió las columnas en el pórtico de entrada del templo. A la columna del sur le puso el nombre de Jaquín y a la del norte el de Boz. Los capiteles de las columnas tenían forma de lirios. Así quedó terminada la obra de las columnas. Luego hizo la fuente de metal fundido. Su forma era circular y medía 5 metros de borde a borde, 2.5 metros de altura y 15 metros de circunferencia. Debajo del borde estaba decorado con calabazas ornamentales que lo rodeaban, 10 por cada medio metro en todo el contorno. Estaban en 2 filas fundidas como una sola pieza, con la fuente de metal. La fuente de metal se apoyaba en 12 bueyes de metal. 3 miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. La fuente de metal estaba colocada sobre ellos, con las espaldas hacia el centro. Era tan gruesas como el ancho de una mano, y su borde era como el borde acampanado de una copa o de una flor de lis. En ella cabían 44.000 litros. También hizo 10 carros para transportar los lavamanos. Las carretillas medían 2 metros de largo, 4 de ancho y 3 de alto. El montaje de las carretillas era el siguiente. Los paneles laterales estaban unidos a los postes. Tanto los paneles laterales como los postes estaban decorados con leones, bueyes y querubines. Encima y debajo de los leones y los bueyes había guirnaldas decorativas. Y cada carro tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce. Un lavamanos descansaba sobre 4 soportes que tenían coronas decorativas a cada lado. En la parte superior de cada carro había una abertura redonda a modo de pedestal para sostener el lavamanos. La abertura tenía medio metro de profundidad y 65 centímetros de ancho. La abertura tenía tallas a su alrededor. Los paneles del carro eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles y los ejes de las ruedas estaban unidos al carro. Cada rueda medía unos 65 centímetros de diámetro. Las ruedas estaban hechas de la misma manera que las ruedas de las carretillas. Sus ejes, llantas, radios y cubos estaban hechos de fundición. Cada carretilla tenía 4 asas, una en cada esquina, hechas como parte del soporte. En la parte superior de la carretilla había un anillo de 20 centímetros de ancho. Los soportes y los paneles estaban fundidos, como una sola pieza con la parte superior de la carretilla. Hizo grabar diseños de querubines, leones y palmeras en los paneles, los soportes y el armazón, donde hubiera espacio, con coronas decorativas alrededor. Así hizo las 10 carretillas, con los mismos moldes, tamaño y forma. Luego hizo 10 pilas de bronce. Cada una tenía capacidad para 880 litros y medía 2 metros de ancho. Una pila para cada una de las 10 carretillas. Colocó 5 carretillas en el lado sur del templo y 5 en el lado norte. Colocó la fuente de metal en el lado sur, junto a la esquina sureste del templo. También hizo las ollas, las tenazas,
y los aspersorios. Así, Hiram terminó de hacer todo lo que el rey Salomón le había pedido para el templo del Señor. Las dos columnas, los dos capiteles con forma de cuenco en la parte superior de las columnas, las dos redes de cadenas trenzadas que decoraban las cuencas de los capiteles en la parte superior de las columnas, las 400 granadas ornamentales para las redes de cadenas, en dos filas para las redes de cadenas que cubrían los capiteles en la parte superior de las columnas, las 10 carretillas, los 10 lavamanos sobre las carretillas, la fuente de metal, los 12 bueyes bajo la fuente de metal, y las ollas, las tenazas y los aspersorios. Todo lo que Hiram hizo para el rey Salomón en el templo del Señor era de bronce pulido. El rey las hizo fundir en moldes hechos de arcilla en el valle del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Salomón no pesó nada de lo que se había hecho, porque era mucho. No se podía medir el peso del bronce utilizado. Salomón también había hecho todos los elementos para el templo del Señor: el altar de oro, la mesa de oro donde se colocaba el pan de la presencia, los candelabros de oro puro que estaban delante del santuario interior, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, las flores, las lámparas y las tenazas, que eran todas de oro puro, las copas, los adornos para las mechas, los aspersorios, la vajilla y los incensarios que también eran todos de oro puro, y las bisagras de oro para las puertas del santuario interior, el lugar santísimo, además de las puertas de la sala principal del templo. De esta manera se completó toda la obra del rey Salomón para el templo del Señor. Luego Salomón trajo los objetos que su padre David había dedicado, los objetos especiales de plata, el oro y el mobiliario del templo, y los colocó en la tesorería del templo del Señor. Bienvenidos a cada uno de ustedes a Reavivados por su palabra. El capítulo 7 del primer libro de los Reyes nos habla de cómo construyó Salomón otros edificios. Aunque es un capítulo que nos habla de medidas, de objetos, también se puede extraer enseñanzas para nuestra vida. En primer lugar, lo que empezamos debemos de terminar. En el verso 1 dice: Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Es interesante notar que su casa se demoró 13 años en ser construida, mientras que la casa del Señor se demoró solamente 7 años, y hacen un total de 20 años aproximadamente. La diferencia era la casa de Dios ya tenía una gran cantidad de materiales que incluso David había preparado. Entonces, la lección principal es que debemos de terminar lo que empezamos. Si hemos empezado algún hábito, debemos de terminar hasta la fecha que nos propusimos. Necesitamos terminar lo que empezamos en los ciclos de la vida. Por eso, el desorden no es de Dios, es del enemigo. ¿Sabes? Necesitamos ser personas cristianas que tengan metas, que tengan desafíos, que tengan planes trazados y proyectos para cada día, cada semana, cada mes y cada año, de tal manera que no vayamos a la aventura, al azar, sino tengamos un plan precioso para que el Señor bendiga y así sigamos adelante.
En segundo lugar, apreciados amigos, Dios da diferentes habilidades y dones a sus hijos para el desarrollo de su obra. En el verso 13 y 14 vemos cómo Salomón le da un empleo a Hiram. Dice, el rey Salomón mandó a buscar a Hiram de Tiro, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba el bronce, era de Tiro. Hiram estaba lleno de la sabiduría, inteligencia y ciencia para toda labor en bronce. Este pues se presentó ante el rey Salomón e hizo una de sus obras, cada una, perdón. Entonces, aquí vemos que Dios da diferentes dones, diferentes habilidades a sus hijos. No todos predican, otros hacen, construyen, otros dan ofrendas, otros tienen habilidad para trabajar con niños, otros no. Algunas otras personas tienen gran habilidad para hacer decoraciones, para enseñar, para reprender, para curar, en fin. Dios nos ha equipado con múltiples habilidades a cada uno de nosotros y debemos de servir a los demás con las habilidades que Dios mismo nos ha dado, así como lo hacía Hiram. Por tanto, apreciados amigos, identifica qué habilidades, qué dones Dios te ha dado y utilízalos para su obra. No todos predican, no todos viajan a lugares lejanos, no todos enseñan la Biblia. Cada uno tiene diferentes habilidades así como lo tenía Hiram. Por tanto, apreciados amigos, usa esos dones, usa para la gloria de Dios y Dios te dará muchos más dones incluso. En tercer lugar, amigos, Dios cuida de los detalles de su adoración y debemos mantener el orden. Por ejemplo, dice en el verso 48, entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. Dios cuida cada detalle de su adoración. Dios no dijo, bueno, yo soy su Dios, adórenme como puedan, el día que puedan, de la manera que puedan, yo aceptaré todo. Dios no es así. Y no es porque Dios quiera aparecer como alguien que coloca obstáculos. Por eso, querido amigo y amiga, entérate cómo Dios desea que lo adoren. Y eso está en la Biblia. Dios dejó especificadamente cómo debemos de adorar, qué día de la semana es día para descansar, cómo se debe de hacer su obra, cómo se debe de cuidar la salud, cómo formar a los hijos, cómo obtener liderazgo, en fin. Dios nos dotó de toda esa capacidad y debemos de valorar, de respetar por amor al Señor. Por tanto, cuidemos de nuestra adoración y busquemos adorar como el Señor quiere, de la manera que Él quiere, y eso está revelado en su palabra. Y por eso cada día estudiamos para ser reavivados por su palabra. Finalmente, amigos, la aplicación para nuestra vida sería lo siguiente: adora a Dios con los dones que Él te dio de la manera que Él te indicó. Y como acabo de mencionar, eso lo vas a encontrar en la palabra del Señor. Estudiándolo cada día, sabrás cuál es el don que tienes, a dónde te envía el Señor. Necesitamos personas que sean fieles al deber y que utilicen sus talentos. Por tanto, adora a Dios con el talento, con los dones que Él te dio. Haz un ministerio a través de ello y apoya la predicación del Evangelio de las 1000 maneras que se puede realizar. Por tanto, amigos, vamos a culminar ahora con una oración pidiendo la sabiduría celestial. Querido buen Dios,
Gracias, Padre, por la palabra que nos instruye, nos dirige cada día, Señor. Oh Padre, bendice, Señor, a tus hijos. Querido Padre, ayúdanos a confiar en ti, a usar nuestras habilidades, nuestros dones para la predicación del Evangelio. Perdónanos si no hemos hecho uso de los dones, Señor, y los hemos desperdiciado. Ayúdanos, oh Señor. Padre Santo, guárdanos en tu amor, en tu gran bondad. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos, nos hagas victoriosos, nos hagas cristianos leales, transparentes, trabajadores, abnegados, Señor. Tú, Señor, por favor, transforma nuestro ser y nuestra vida conforme a la imagen tuya. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén.